Hermanos y hermanas en Cristo, cuando Dios creó a Adán, no le entregó una solicitud de empleo, no le dijo que fuera a buscar trabajo, lo colocó en el huerto del Edén y le dio una misión sagrada. El trabajo existía antes del pecado, hermano. El trabajo nunca fue destinado para hacer fatiga, lucha o supervivencia. A Adán se le dio dominio, autoridad y responsabilidad. Su papel no era ser empleado, sino ser administrador de la creación divina. Y sin embargo, mira el mundo de hoy. Nos dicen desde la niñez que vayamos a la escuela, saquemos buenas notas, encontremos un trabajo estable y nos jubilemos. Pero ese no es el plan de Dios. Dios nunca tuvo la intención de que el hombre persiguiera únicamente un sueldo. Él tuvo la intención de que el hombre persiguiera su vocación divina. Te diseñó para ser un administrador sabio, no solo un trabajador, un colaborador en su obra, no solo un obrero. Cuando te das cuenta de que tu llamado es mayor que una carrera profesional, empiezas a caminar en tu verdadera identidad como hijo de Dios. El enemigo ha engañado a muchos haciéndoles creer que la seguridad viene únicamente de un salario, que la providencia está solo en las manos de un empleador. Pero al primer hombre no se le dio un sueldo, se le dio una misión divina. Y ese mismo principio se aplica hoy. Dios no te envió a este mundo solo para ser contratado, te envió para ser instrumento de su voluntad. No estás destinado únicamente a buscar un empleo, estás destinado a buscar tu vocación dada por Dios. El mundo ha entrenado a la gente a pensar que el éxito está ligado solo al trabajo remunerado. Desde que somos niños nos dicen que obtengamos una educación, encontremos un buen trabajo, ganemos un salario y trabajemos hasta la jubilación, pero esa no es la plenitud del plan divino. Dios nunca dijo busca solo un trabajo, Él dijo busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Mateo 6:33. Hay una diferencia entre lo que el mundo enseña y a lo que Dios nos llama. El mundo dice encuentra un trabajo para sobrevivir. Dios dice encuentra tu propósito para vivir en plenitud. El mundo dice necesitas solo empleo para proveer para tus necesidades. Dios dice yo soy vuestro Padre Celestial que conoce vuestras necesidades. El sistema mundial está construido sobre trabajo, salarios y esfuerzo humano, pero el reino de Dios está construido sobre fe, vocación y providencia divina. Mira la vida de Jesús. Él nunca le dijo a nadie que aplicara para un trabajo. En lugar de eso llamó a la gente a seguirle en una misión de amor y servicio. Cuando conoció a Pedro, Santiago y Juan, eran pescadores trabajando en su oficio para ganarse la vida. Pero Jesús no les ofreció un mejor negocio pesquero. Los llamó a una misión divina. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Cambió su enfoque de un simple trabajo a una misión de salvación, de empleo común a servicio extraordinario. Muchas personas hoy están estresadas, ansiosas y frustradas porque están persiguiendo solo carreras en lugar de perseguir también su propósito espiritual. Están buscando seguridad únicamente en trabajo en lugar de encontrar también su identidad en Cristo. Pero un trabajo no es tu único destino. Dios nunca te creó para estar atrapado solo en un sistema de supervivencia. Te creó para caminar también en tu vocación divina. La diferencia entre buscar solo trabajo y buscar también propósito espiritual es la diferencia entre meramente subsistir y vivir en plenitud. Cuando buscas solo un trabajo, dependes únicamente del hombre. Cuando buscas también el reino, dependes de Dios. Cuando buscas solo un trabajo, te preocupas solo por las condiciones económicas. Cuando buscas también el reino, caminas con confianza en la providencia divina. No naciste solo para buscar un empleo, naciste para cumplir una vocación. El mundo dice encuentra un trabajo, pero Dios dice busca primero mi reino y todas las cosas te serán añadidas. La pregunta es, ¿a cuál vos le darás mayor importancia? Un trabajo es temporal, pero tu vocación espiritual es eterna. Demasiadas personas pasan sus vidas persiguiendo solo posiciones que pueden ser quitadas en un instante. Los despidos suceden, los negocios cierran, las economías colapsan, pero la vocación de Dios en tu vida es algo que trasciende las circunstancias terrenales. No depende solo del mercado de valores, del éxito de una compañía o incluso de tus calificaciones. Cuando Dios llamó a Moisés, Él no estaba aplicando para una posición de liderazgo, no estaba buscando empleo, estaba huyendo de su pasado, pero a Dios no le importaba su currículum, le importaba su corazón dispuesto. Cuando David fue ungido rey, no estaba en un palacio, estaba en un campo cuidando ovejas, no estaba buscando un cargo, estaba cumpliendo fielmente sus responsabilidades cuando Dios lo encontró.
El problema hoy es que muchas personas están poniendo su seguridad únicamente en un cheque, en lugar de poner su confianza también en la providencia de Dios. Definen su identidad solo por lo que hacen, en lugar de recordar también quiénes son en Cristo. Pero un trabajo puede venir e irse, tu identidad como hijo de Dios permanece. Una carrera puede durar 30 o 40 años, pero tu alma fue creada para la eternidad. Jesús mismo nunca tuvo un empleo tradicional, no fue empleado por el gobierno romano o las instituciones religiosas. Sin embargo, cumplió la misión más grande de la historia, nuestra salvación. Pablo, un hombre que una vez tuvo estatus y una carrera como fariseo, lo dejó todo para perseguir el llamado de Dios. Él dijo: considero todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Filipenses 3:8. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente persigue solo trabajo sin considerar también su propósito espiritual? Se encuentran insatisfechos, inquietos y constantemente buscando la próxima oportunidad. Pasan sus mejores años trabajando solo por dinero, en lugar de hacer también un impacto eterno. Pero cuando integras tu trabajo con tu vocación espiritual, el trabajo ya no es solo acerca de supervivencia, se convierte también en significado. No te despiertas cada mañana solo para ganarte la vida, te despiertas también para hacer una diferencia en el reino de Dios. Dios nunca tuvo la intención de que sus hijos estuvieran atrapados solo en lo temporal. Te diseñó para algo que trasciende un simple cheque, mayor que una posición social. Los trabajos vienen y van, pero lo que Dios ha puesto dentro de ti como su imagen y semejanza es eterno. La pregunta es: ¿vivirás considerando solo lo temporal o también abrazarás el propósito que dura para siempre? Dios provee. Tu empleador no es tu única fuente. Una de las tentaciones más grandes en el mundo hoy es la creencia de que un cheque es lo único que te sostiene. La gente vive sus vidas persiguiendo solo salario, preocupándose únicamente por la seguridad laboral y temiendo al desempleo. Pero recordemos que nuestro Padre Celestial no es solo nuestro empleador terrenal. Jesús dijo en Mateo 6:26: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios cuida de las aves, criaturas que no tienen empleo ni se preocupan por las finanzas, ¿cuánto más cuidará de ti su Hijo amado? El problema es que muchos han puesto más fe en su cheque que en su Creador. Confían más en su empleador que en el Señor. Si el cheque es estable, se sienten seguros. Si el trabajo está en riesgo, entran en pánico. Pero Dios nunca nos llamó a vivir en temor de la providencia. Nos llamó a vivir con confianza filial. Considera a Elías durante un tiempo de hambruna. No tenía trabajo, no tenía ingreso estable, no tenía empleador de quien depender. Pero Dios mandó a los cuervos que le trajeran alimento. Y cuando el arroyo se secó, Dios lo envió a una viuda, donde un puñado de harina y un poco de aceite nunca se acabaron uno. Reyes 17. La providencia de Dios no depende solo de un cheque, depende de su amor paternal. Mira a los israelitas en el desierto por 40 años. No tenían empleo, no tenían agricultura, no tenían industria. Sin embargo, Dios los alimentó con maná del cielo todos los días. Su ropa no se gastó, sus sandalias no se rompieron. Fueron sostenidos completamente por la providencia divina. La Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. No dice tu trabajo suplirá, no dice tu empleador suplirá, dice mi Dios suplirá. Y las riquezas de Dios no tienen límite. Demasiadas personas están viviendo por debajo de sus privilegios como hijos de Dios, porque han puesto su confianza únicamente en fuentes temporales. Están orando solo por un trabajo cuando deberían estar orando también por la providencia de Dios. Están pidiendo solo un aumento cuando deberían estar pidiendo también la bendición de Dios. Están temiendo solo a la recesión cuando deberían estar caminando también en la promesa de que Dios es nuestro Padre providente. Recuerda la historia de la viuda que estaba a punto de hacer su última comida para ella y su hijo porque no tenían nada más. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella puso a Dios primero y la providencia la siguió. La harina no se acabó, el aceite no se agotó.
Eso es providencia divina. Eso es lo que pasa cuando confías en Dios, además de trabajar diligentemente. Tu empleador puede despedirte, la compañía puede quebrar, la economía puede colapsar, pero nuestro Padre Celestial nunca falla. Su providencia nunca cesa. Su fidelidad perdura para siempre. Cuando pones tu confianza en Él, además de cumplir tus responsabilidades terrenales, nunca tendrás que preocuparte solo por de dónde vendrá tu próximo sustento. Deja de vivir solo en temor de perder un trabajo y empieza a vivir también en confianza de que Dios es tu Padre providente. Deja de medir tu seguridad únicamente por tu cuenta bancaria y empieza a medir tu seguridad también por las promesas de Dios. Porque cuando Dios es también tu fuente, nunca te faltará lo necesario. Es tiempo de que el pueblo de Dios deje de vivir como huérfano y empiece a vivir como hijo del Rey. Tu Padre Celestial es dueño del ganado en 1000 colinas. Él posee el oro y la plata. Él es también tu proveedor, no solo tu empleador terrenal. No busques solo trabajo, busca también soluciones para servir. El mundo enseña a la gente a buscar solo empleo, pero el reino enseña a la gente a convertirse también en instrumentos de bien. Las personas que se elevan en cualquier generación son aquellas que responden las necesidades que otros no pueden satisfacer. En lugar de preguntar solo dónde puedo encontrar un trabajo, empieza a preguntar también cómo puedo servir y qué problema puedo ayudar a resolver. Jesús mismo fue el mayor servidor de la humanidad. La humanidad estaba perdida en pecado y Él vino a ser la solución. No vino a aplicar para una posición religiosa, vino a traer salvación. Donde quiera que fue, satisfizo necesidades, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y trajo esperanza a los afligidos, porque caminó en propósito divino. Y la providencia siempre lo acompañó. Si quieres elevarte en la vida, no persigas solo trabajo, persigue también formas de servir. El mundo recompensa a aquellos que resuelven problemas con amor. En lugar de orar solo por un cheque, ora también por sabiduría. En lugar de buscar solo empleo, busca también oportunidades para añadir valor a la vida de otros. Cuando te conviertes en respuesta a una necesidad, la gente te buscará. No fuiste creado solo para llenar una posición. Fuiste creado también para llenar un propósito en el plan de Dios. El mundo está lleno de problemas, pero tú llevas también soluciones divinas dentro de ti. Deja de esperar solo a que alguien te contrate y empieza a caminar también en la vocación que Dios ha puesto en ti, porque cuando lo hagas se abrirán puertas que ninguna solicitud de trabajo podría abrir por sí sola. Muchas personas creen que su supervivencia depende únicamente de un salario. Viven sus vidas persiguiendo solo trabajo, temiendo únicamente al desempleo y midiendo su seguridad solo por su cuenta bancaria. Pero permíteme recordarte que un cheque es limitado, pero la bendición de Dios no tiene límites. La Biblia dice en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nota que no dice que solo un trabajo enriquece. No dice que solo el trabajo duro o las horas extras enriquecen. Dice que la bendición del Señor es la que verdaderamente enriquece. Hay un nivel de providencia que no viene solo del esfuerzo humano, viene también directamente de Dios. Mira a Abraham. Dios lo bendijo y se hizo próspero en ganado, plata y oro. No solo porque trabajó diligentemente, sino porque también caminó en alianza con Dios. Génesis 13:2. Mira a Isaac. Había hambruna en la tierra, pero Dios le dijo que se quedara donde estaba. Isaac obedeció y en ese mismo año cosechó 100 por 1, porque el Señor lo bendijo. Génesis 26:12. Mira a Salomón. Él le pidió a Dios sabiduría para gobernar bien, y Dios no solo le dio sabiduría, sino también riquezas y honra que no había pedido 1 Reyes 3:13. Cuando la bendición de Dios acompaña tu trabajo, te llegan oportunidades que ni siquiera habías pedido. El favor divino te acompaña. Se abren puertas que ningún hombre puede cerrar. No tienes que mendigar por oportunidades, los recursos vienen hacia ti. El mundo lo llama suerte, pero en el reino se llama bendición. Piensa en esto, si el dinero fuera la única respuesta, ¿por qué tantas personas adineradas todavía se sienten vacías? ¿Por qué las celebridades, ejecutivos y millonarios luchan con depresión, adicción e insatisfacción? Porque el dinero puede sostenerte por un momento, pero solo la bendición de Dios trae paz, gozo y propósito verdaderos. Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa eso? Significa que cuando pones a Dios primero en tu vida, la bendición es el resultado natural.
La providencia no es algo que tienes que perseguir desesperadamente, es algo que se añade a tu vida mientras caminas en tu vocación divina. Así que deja de preocuparte solo por un cheque y empieza a buscar también la presencia de Dios en tu vida. Deja de perseguir únicamente trabajo y empieza a perseguir también propósito espiritual. Porque cuando estás bajo la bendición de Dios, siempre tendrás lo suficiente y más. El mundo depende solo de salario, pero el pueblo de Dios depende también de la providencia divina, y esa providencia nunca se agota. Desde el principio de los tiempos, el plan de Dios para la humanidad no era solo sobrevivir, sino también ser administradores sabios de su creación. En Génesis 1:26, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Nota esa palabra, señoré. Dios nunca dijo solo que tengan empleo, nunca dijo solo que sean empleados, dijo que administren sabiamente. El enemigo sabe esto, razón por la cual ha pasado generaciones intentando atrapar a la gente solo en modo de supervivencia. El maligno quiere que creas que la vida se trata únicamente de trabajar, pagar cuentas y esperar jubilarte algún día. Pero Dios te diseñó para algo que también trasciende lo material. Te diseñó para tener también autoridad espiritual y moral. Mira, Adán, Dios no lo puso en el huerto del Edén solo como un trabajador, lo colocó como un administrador sabio, un mayordomo responsable sobre la creación. Mira, a José, domo no se quedó esclavo para siempre, fue de la prisión al palacio y administró sabiamente Egipto durante los años de abundancia y escasez. Mira a David, empezó como pastor, pero no estaba destinado a recibir solo órdenes toda su vida. Fue ungido para ser un líder que pastoreara al pueblo de Dios. Toda persona que verdaderamente camina con Dios trasciende el sistema limitado del mundo y entra también en su autoridad espiritual como hijo de Dios. Porque en el reino no eres solo esclavo de salarios, eres también heredero de las promesas de Dios. Jesús no vino solo a crear empleados, vino a restaurar nuestra dignidad como hijos de Dios. Él dijo en Apocalipsis 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso significa que fuiste hecho para caminar también en autoridad espiritual. Fuiste hecho para administrar, para liderar con sabiduría, para gobernar tu vida según los principios divinos. ¿Significa esto que debes renunciar a tu trabajo? No necesariamente, pero sí significa que debes cambiar tu perspectiva. Deja de pensar como solo un trabajador y empieza a pensar también como un administrador responsable ante Dios. Deja de conformarte con solo sobrevivir y empieza a buscar también la visión de Dios para tu vida. Porque cuando te das cuenta de que fuiste creado no solo para trabajar, sino también para reinar espiritualmente, nunca más vivirás únicamente en temor de perder un empleo. El mundo quiere que trabajes solo por dinero, pero el reino quiere que vivas también con propósito eterno. Así que te pregunto hoy, ¿estás viviendo solo como un obrero o estás caminando también en tu dignidad de hijo de Dios? Porque Dios nunca dijo solo busca un trabajo, dijo administra sabiamente. Y cuando lo hagas, nunca más te faltará lo necesario. Un trabajo es temporal, puede ser quitado en un instante. Las compañías cierran, las economías se tambalean, las posiciones son eliminadas. Las personas que ponen su confianza únicamente en un empleo a menudo viven en temor. Temor a los despidos, temor al desempleo, temor a no poder sostener a su familia. Pero el propósito espiritual, esa vocación divina, es algo que trasciende las circunstancias. Mira a José, su posición como administrador en la casa de Potifar le fue quitada cuando fue falsamente acusado y arrojado a la prisión. Pero su carácter y su propósito permanecieron. Y ese propósito lo llevó eventualmente al palacio como administrador de todo Egipto. Génesis 39 hasta 41. Mira, a Daniel, los reyes cambiaron, los imperios se desplazaron, pero Daniel permaneció influyente porque su integridad y su propósito eran mayores que su título de trabajo. Daniel 6. Mira a Pablo, una vez fue fariseo, muy respetado en el sistema religioso, pero cuando conoció a Jesús se dio cuenta de que su verdadero propósito no estaba solo en su carrera, estaba en compartir el evangelio de salvación. Filipenses 3 contra 7 hasta 8. Un trabajo puede proveer un salario, pero el propósito espiritual provee realización verdadera. Un trabajo puede terminar, pero tu vocación como hijo de Dios continúa. Por eso las personas que viven únicamente para trabajo a menudo se sienten perdidas cuando se jubilan,
Pasaron años trabajando para un sistema que nunca satisfizo completamente el anhelo de sus almas. Pero cuando vives tan bien en tu propósito espiritual, nunca te jubilas completamente del servicio a Dios. Sigues haciendo impacto eterno hasta tu último aliento. Jesús no tuvo un empleo tradicional, pero cumplió su propósito. Él dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su satisfacción no venía solo del dinero, venía de completar su misión de salvación. Esa misma perspectiva puede estar en ti. El mundo mide el éxito únicamente por títulos y salarios, pero el cielo mide el éxito también por obediencia e impacto eterno. ¿Estás trabajando solo por un cheque o estás caminando también en la razón por la cual Dios te creó? Porque un día los trabajos se desvanecerán, pero lo que hiciste para el reino de Dios durará para siempre. El mundo te dice que busques solo un trabajo, pero Dios te dice que busques también tu propósito. El mundo te enseña a depender únicamente de un cheque, pero Dios te llama a depender también de su providencia. El mundo te empuja solo al modo de supervivencia, pero Dios te ha diseñado también para impacto, administración sabia y legado eterno. Desde el principio Él nunca dijo solo ve y encuentra empleo, dijo fructificad y multiplicaos, dijo administrad sabiamente, dijo sígueme y te haré. Toda persona en la Biblia que verdaderamente siguió a Dios, Abraham, José, David, Daniel, Pablo, fue elevada no solo porque persiguieron trabajo, sino porque caminaron también en propósito divino. Jesús mismo nunca llenó una solicitud de empleo, nunca vivió únicamente en temor de provisión y sin embargo no le faltó nada. ¿Por qué? Porque caminó en la voluntad del Padre y la providencia lo acompañó donde quiera que fue. Esa misma promesa se aplica a ti. Así que hoy te pregunto, ¿estás persiguiendo solo una carrera o estás persiguiendo también tu vocación espiritual? ¿Estás confiando únicamente en un salario o estás confiando también en aquel que tiene toda provisión en sus manos? Porque cuando entres en lo que Dios te creó para hacer, nunca más tendrás que perseguir solo el dinero. La bendición te acompañará, las puertas se abrirán, las oportunidades te encontrarán. Porque Dios nunca dijo solo busca un trabajo, Él dijo busca primero el reino y todas estas cosas te serán añadidas. Mateo 6:33. Tu propósito está esperando. Es tiempo de caminar también en Él, sin abandonar tus responsabilidades terrenales, sino elevándolas al nivel de la vocación divina.